Se terminó la Argentina baratísima y la diferencia de precios se achicó en los últimos meses hasta el punto de que ahora en la actualidad estamos en el menor nivel desde marzo del año 2018, esto según el último índice de precios fronterizos que elabora la Universidad Católica en su filial justamente de Salto. Desde aquel pico de 180% de diferencia que tuvimos en septiembre del año 2023 con Argentina en relación a una canasta básica con productos de referencia, con 60 productos de referencia, esa diferencia de 180% se fue achicando de manera gradual y paulatina hasta llegar hoy a un 21,7% con respecto a Concordia, si lo miramos desde la ciudad de Salto. Así que para seguir hablando de esto vamos a recibir ahora a Leonardo Fraga, profesor del Departamento de Administración y Negocios de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, ¿qué primeras reflexiones podemos hacer al respecto conociendo estos números entonces? Bueno, en realidad del 180%, que esto fue en septiembre, octubre del 2023, que básicamente era cuando las elecciones en Argentina, llegamos a este nivel de 27,1%. ¿sí? Esto básicamente, han pasado cosas en la Argentina, donde incluso si uno ve este año, la brecha empezó en 200 pesos argentinos, subió a 400 en enero y llegó a 600 a julio. Ahí parecía que iba a seguir este fenómeno. Y luego producto, digamos, del achicamiento, digamos, del dólar blue con respecto al dólar oficial es que llegamos a estos números, ¿no? Yo creo que han pasado cosas en la Argentina principalmente, que es el tipo de cambio, pero también han pasado cosas en el mundo y en Uruguay, ¿no? En particular, porque esto se da en un contexto donde el dólar ha subido a nivel internacional. Claro. Y este último mes, un mes y medio, hemos tenido la suba del dólar de Uruguay que también actúa bajo esa forma. Pero no hubo ninguna política pública en Uruguay que haya influido de manera directa en esto. No. Yo lo que digo, habría que ver este aumento del dólar. Claro, pero es más por oferta y demanda, ¿no? Exactamente, porque digo, básicamente el dólar flota en Uruguay, exacto. O sea que esa es la idea. No hay ningún tipo de política, básicamente el tipo de cambio en Argentina. Hay algo que es muy contraintuitivo para quien lo piensa desde este lugar, que es, bueno, en Argentina está bajando la inflación, quiere decir como que los productos se están encareciendo, por lo menos para los argentinos, a una velocidad menor a la que ocurría antes, y sin embargo, al uruguayo las cosas le salen más caras en Argentina. Sí. Digamos, ¿cómo se conjugan o se armonizan esas dos cosas que están pasando? Pero vos fíjate que esta brecha que hubo siempre fue con una inflación más alta en Argentina que en Uruguay. Sí. La variable que hacía que fuera más barata era básicamente el tipo de cambio. Y básicamente que hubiera un mercado en paralelo por el tema del cepo cambiario, etcétera, etcétera. Sí es verdad de que en un contexto donde el dólar en Argentina prácticamente es igual al oficial. De hecho, la semana pasada, quizás no nos dimos cuenta, pero hubo un día que el blue estuvo 20 pesos por debajo del oficial. Una cosa bastante extraña. Y otra cosa extraña era que se suponía que se iban a igualar el dólar oficial con el blue en la banda alta, o sea, en el precio del blue. Y en realidad se ha dado a la inversa. La igualación se ha dado por el piso, lo cual eso es llamativo y tiene que ver también con una mezcla de cosas que pasó en Argentina, como el blanqueo de capitales. De hecho, hoy ya se ha generado un mercado débil, pero un mercado crediticio en dólares en Argentina. Hay gente que ha desarmado posiciones en dólares y lo ha volcado. Es decir, hay una serie de cosas en la Argentina que lograron que el dólar blue se acercara al oficial, pero por debajo de la banda, cosa que parecía algo más difícil de que se concretara, digamos. Y el impacto acá, que fue lo más fuerte, ¿no? Porque en realidad lo que pasó en el litoral fue muy duro fue muy beneficioso para mucha gente, pero también fue muy duro para los comercios locales. ¿Eso ustedes ya han podido ver el cambio y el impacto en el comercio? Bueno, de hecho ya hace unos cuantos meses que, por ejemplo, el tráfico por los puentes se ha reducido significativamente, ¿no? De hecho, de ver colas enteras a no haber. No obstante, hay algo curioso. El trabajo, este indicador se refiere a bienes transables, es decir, los bienes que se importan y que se exportan. Sin embargo,
¿Por qué? Porque los bienes no transables se supone que por un costo de transporte o porque no se puede movilizar, uno los puede llevar a cabo. Sí, en algún momento de la frontera la diferencia de precios había sido tan grande que incluso con los no transables también convenía ir a Argentina. Hay gente que iba a la peluquería, hay gente que iba al psicólogo, hay gente que iba al odontólogo, hay gente que se inscribió a maestrías y a doctorados en Argentina, con lo cual el problema era mucho más complejo. No obstante, si uno hace el desglose por productos, hay algunos productos donde en realidad la diferencia sigue siendo llamativa y significativa, ¿no? Que no es curioso ver cuáles son. Por ejemplo, toda la línea de limpieza personal, pastas de dientes, jabón, etcétera, que ahí revela que el Uruguay tiene un problema estructural propio. Ahí ya no tiene que ver como no tiene con la que ver mayoría con de los demás que tenía que ver la situación de Argentina y que era inmanejable. Bueno, ahí sí tiene que ver con debilidades propias. Exactamente, que es un problema que ha estado en el radar y que supuestamente el gobierno entrante lo tendría como un tema a atacar y que no es de fácil solución, obviamente. Sí observamos que la Argentina barata por el momento desapareció y que eso genera, obviamente, un mayor nivel de consumo en el litoral. Eso está claro. Hay que ver también el impacto que esto va a tener en el turismo. Que ahí sí podría venir una buena noticia. Yo creo que vamos a tener una mejor temporada, ¿sí? Sobre todo en la clase media argentina que había desaparecido. No obstante, ahora tenemos otro problema que es el Brasil barato. Que es el Brasil barato. Claro. Entonces, muchos argentinos probablemente opten por seguir. No sé si ahí somos tan competitivos, ¿no? Y ahí no somos tan competitivos. Y eso va a generar un problema quizás en lo que sería el litoral noreste, digamos, ¿no? Más allá que tiene otras particularidades en el tráfico de las personas. Ahí está. Y el Brasil barato es un tema más coyuntural, no era como problemas estructurales como ocurría por el lado de Argentina, ¿no? El tema de Argentina era un tema de la anomalía de la economía, el desorden macroeconómico que llevaba, de hecho Argentina hace más de 10 años que no crece y todo el desorden financiero. En Brasil básicamente es por un déficit fiscal, ahora hay una reforma tributaria que hasta ahora no ha tenido cierta confianza del mercado. Si uno ve el patrón del dólar en Brasil, tiene el mismo patrón del dólar que Uruguay. O sea, el tipo de cambio en Uruguay está altamente correlacionado con el tipo de cambio en Brasil. Eso se da hace 15, 20 años, es así. Habrá que ver cómo se desarrolla en Brasil esta política monetaria. La tasa de interés en Brasil ayer cerró en 12,5%, lo cual es una tasa muy alta. Algunos especulan que va a ser del 15%. El dólar está a 6,07%. Y sin embargo proyectan un dólar en Brasil para fines del 2025 de 6, con lo cual están suponiendo como que no va a haber devaluación punta a punta. Eso implicaría una tasa en dólar altísima, digamos, ¿no? Y esta brecha con Argentina que dijimos que está hoy en el menor nivel desde marzo de 2018, ¿es esperable que se sostenga o va a estar sujeta a cualquier imprevisto que pueda surgir en el terreno fronterizo? Yo creo que depende mucho de la sostenibilidad, digamos, del plan de Milei. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Podemos explicar un poquito mejor? Que no hay mucho tiempo, pero explicar qué implica esto de la sostenibilidad del plan de Milei. Hay una presión para que se abandone el cepo. Yo personalmente creo que va a demorar en hacerlo, porque cuando se desaparezca el cepo, uno debería pensar de que va a haber una cierta corrección. Como hoy los precios, el blue y el oficial están muy cercanos, uno diría, bueno, va a subir esos 80, 100 pesos, 120 hasta el dólar blue. Yo creo que ahí puede haber un repunte de la inflación. Y yo creo que él no va a querer que eso pase, porque la inflación, más allá que es un fenómeno monetario, hay un tema de inercia, ¿sí? Y eso tendría que mostrar 1 o 2 meses donde que la inflación se le fue de esa tendencia descendiente. Entonces yo creo que eso yo creo que no lo va a hacer, que el cepo cambiario va a demorar unos meses. Y va a depender de cuando ahora suma Trump, si es verdad que le va a dar una mano o no en cuanto a fondos frescos que vengan de Estados Unidos o de algún organismo multilateral que Trump, digamos, influya para que eso ocurra. Eso yo creo que es la clave fundamental. Empieza a haber cierta recuperación económica en Argentina, en algunos sectores, y eso debiera empezar a generar un círculo virtuoso. No nos olvidemos que ahora en junio son las elecciones de medio término, ¿no?
con lo cual le va a querer llegar con cierto capital político. Bien. Yo, personalmente, no me gusta hacer proyecciones de cuánto va a estar. Me da la impresión de que esta Argentina, cara en dólares, vino para quedarse por un tiempo. Bien, lo recibimos, quizás en algunos meses lo comprometemos de nuevo para ver, por ejemplo, qué es lo que pasa después que asuma Trump. Está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, muy amable.